Hoy estaremos hablando acerca de una personalidad o de un personaje bíblico muy conocido por todos. Este personaje es David. ¿Cuántos conocen a David? David tiene muchas facetas en su personalidad. David lo vemos como un joven en sus inicios, trabajador, entusiasta, valiente, atrevido. En otro momento lo vemos como un luchador, como un estratega militar. En fin, David pasó por muchas facetas y el Señor no quiso ocultar ni un solo detalle de la vida de David que pudiera a nosotros servirnos como edificación, tanto sus cosas buenas y sus logros como sus defectos y sus caídas. Amén. Así que David tenía una peculiar forma de haber sido llamado por Dios. A muchas personas les llama la atención, y a nosotros también, cómo Dios le hizo el llamado a David. Porque David era el más pequeño, era el último y era el que ni siquiera estaba en el momento que tenía que estar. Pero Dios no se equivoca, diga conmigo, Dios no se equivoca. Dios siempre llega en el momento oportuno, cuando menos lo esperamos. Y ese también era David, y podemos aprender de ahí. David fue el segundo rey de Israel. El primero, ¿saben quién fue? Saúl. Así que, militar, estratega, salmista, adorador, buen hijo, buen hermano, pastor de ovejas, trabajador, rey, esposo, padre, hijo. Pero entre sus muchas facetas han destacado dos más que otras. Y en esta noche vamos a ver dos personalidades. O sea, yo tengo una personalidad, la hermana tiene una personalidad, cada uno tenemos una personalidad que nos distingue. Pero David, a lo largo de toda su vida, pasó por etapas que hicieron que se pudiera identificar varias personalidades en él mismo. Y no porque él tuviese en sí mismo varias personas o fuese una persona con trastorno de la personalidad, sino que fue madurando, creciendo, cambiando, y Dios usó esto para enseñarnos a nosotros. En esta noche iniciaré el desarrollo de esta predicación o de este mini estudio con una pregunta. ¿Qué David eliges ser? ¿Qué David vamos a elegir ser nosotros en cuanto a lo que en esta noche vamos a comenzar a ver de él? Dos personalidades muy distintas y que tuvieron resultados en el mismo hombre. Primero tendremos que David era el héroe vencedor que todo el mundo quería ser, quería tener, quería ser su amigo. David era un héroe. En la Biblia hubo varios héroes. David era uno de ellos. Veremos una de sus características y tenemos que él vencía a los leones y a los osos siendo muy joven. Ahí en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 podemos ver esto. Dice el texto: tu siervo era pastor de ovejas, hablándole a Saúl. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo hería nuevamente y lo mataba. O sea, David desde muy pequeño, desde muy joven, empezó a dar rasgos de un hombre valiente, de un hombre que estaba diseñado para salvar a otros, de un hombre que estaba diseñado para ser un guerrero. Y un guerrero no que iba a ser vencido, sino que podía vencer. Amén. Así en ocasiones también somos nosotros. Y en cada ejemplo que vamos a ver en esta noche, vamos a ponernos de ejemplo también nosotros, porque esa es la intención de la Biblia. Nosotros, dice la palabra, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y muchas veces nosotros no nos vemos como más que vencedores. Nos vemos como perdedores, como derrotados,
como que no vamos a ganar la batalla tan dura la que estamos viviendo. Pero David nos está enseñando que no importa la edad que podamos tener o la inmadurez, podemos ser vencedores. Amén. Se dice que David mató a Goliat, ahí mismo en el capítulo 17, versículo 4 en adelante. Y todos sí conocen esta historia. No vamos a leer porque son muchos versículos los que encierran esta historia. En el momento en que nadie quería pelear, David dijo, yo voy. Y hay que aclarar algo. ¿Por qué el pueblo de Israel en aquel momento y el rey no fueron a la pelea juntamente con el otro pueblo? Porque normalmente se creía en este tipo de batallas que un solo hombre de cada pueblo, de cada ejército era suficiente para representar a la nación. Si uno perdía, la nación perdía. Si uno ganaba, la nación ganaba. Pero ahí mismo estaba Saúl y estaba su pueblo muy temeroso, con mucho miedo, valga la redundancia, creyendo de que no podían vencerle a un hombre tan grande como el que estaba ahí. Una vez más, David demuestra que sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Sí se puede. Con el Espíritu del Señor, sí se puede. Y una vez más, David demostró su valentía. ¿Estaremos nosotros demostrando nuestra valentía delante de los gigantes? Yo no sé cuántos gigantes usted tiene que enfrentar, pero muchos de nosotros en toda nuestra vida enfrentamos el gigante en el matrimonio, gigantes en la economía, gigantes en la salud, gigantes con vecinos, problemas con los vecinos, gigantes en el trabajo, gigantes en nuestro carácter y temperamento, cosas que tenemos que lidiar, que batallar y que ganar. Pero a veces la gente tiene miedo y nosotros nos sumamos ¿a qué? Al miedo. En vez de decir, el Espíritu Santo está sobre mí, por tanto me ha ungido. Qué linda faceta la de David. Dice más adelante que mató a 200 filisteos en el capítulo 18, versículo 27. Dice, se levantó David y mató a 200 hombres filisteos y trajo los prepucios de ellos y los entregó al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Esto me acuerda también la historia de otro hombre que por tener a la esposa que él quería, la mujer que quería, llamada Raquel, ¿se acuerdan quién es ese hombre? Jacob. Hizo lo que el padre de ella le pidió y el padre medio que lo engañó ahí, hubo una estafa emocional y aún así él decidió seguir trabajando y sirviendo a este hombre por tener el amor de ella. Ahora, vemos aquí a David también que es capaz de demostrar valentía y demostrar cuán héroe podía ser él para salvar a un pueblo matando 200 filisteos, pero el objetivo era tener a la hija del rey. Aquí está claro, él tenía el objetivo claro de ser el yerno del rey. Y a veces estos detalles a nosotros se nos olvidan cuando damos la enseñanza, cuando estudiamos la palabra, pero está ahí. ¿Cuántos de nosotros estamos dando lo mejor y estamos siendo héroes, valientes por el amor de nuestras vidas? Mujer, tú que estás aquí en esta noche, hay que ser una heroína. Hay que ser valiente por el amor de su esposo. Hay que luchar. Hay que luchar y ser valiente, porque también ahí, dice la palabra del Señor, son más que vencedoras. Y hay batallas grandes y puede que ese sea tu gigante, pero Dios está contigo. Y el Espíritu del Señor también está contigo. Y de alguna manera y en algún tiempo, Dios te dará la victoria. Y para el hombre también, ¿cuántos estamos dispuestos nosotros a hacer cuanto debamos hacer que no sea pecado? Por el amor de nuestras esposas, para protegerlas, cuidarlas, que se sientan amadas, queridas, valoradas, respetadas, honradas. Dios es bueno. También conquistó a Jerusalén, conquistó a los filisteos, conquistó a los amonitas y conquistó muchas naciones, que podemos verlo ya en el libro de 2 de Samuel, entre los capítulos 5 y capítulo 8, demostrando que él era un conquistador. David era un conquistador por excelencia.
Él veía la necesidad de expandirse, de extenderse. Y la palabra nos enseña de que todo lugar que pise la planta de nuestros pies nos es dado como herencia. De que tenemos herencia dada por el Señor. Y dice que somos coherederos juntamente ¿con quién? Con Cristo. O sea, que todo lo que le ha sido asignado al Señor, somos coherederos juntamente con Él, con el Hijo, con el Señor. Y a veces no nos estamos creyendo que tenemos esa autoridad dada por Él, que tenemos ese poder impartido por el Espíritu Santo para hacer muchas cosas en su nombre. Porque es Él quien nos lo ha dado. Y Dios hoy nos está recordando a cada uno de nosotros: yo te he regalado muchas cosas. Cosas que están en la palabra, que solamente tienes que creerla. Yo te he regalado un hogar, te pertenece a ti. Te he regalado una casa, una familia. Es necesidad y menester tuyo y mío luchar por esa familia. No dejar que el diablo se la lleve, ¿sabes? Satanás está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él está vencido. Y nuestra familia es nuestra herencia. Y por último estaremos viendo un ejemplo que dice que él tenía muchos valientes también a su servicio. Ahí en 2 Samuel capítulo 23, versículo del 8 en adelante, se mencionan muchos valientes, los valientes de David. No sé si algunos lo habrán escuchado. 30 hombres, y también había muchos más, pero destacaron 30 hombres entre todos ellos. Mencionan a Joseph, que mató a 800 hombres de una vez, ahí, de un solo momento, en una batalla, en una pelea. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y eso solamente puede creerlo un hombre que se crea valiente, que crea que puede hacerlo. ¿Y lo hizo por quién? Por su rey David. Otro se le quedó la mano pegada a la espada de tanto pelear, llamado Eleazar. Dice la palabra que este hombre peleó tanto y duró tanto la pelea que la mano se le quedó pegada a la espada. No podía abrir la mano, no podían quitársela. Era algo sorprendente de tan duro que apretó, y estaba él peleando, enajenado del resto del mundo, solamente enfocado en la tarea que tenía que hacer, cuidar a su rey. Y también habían otros 3 que por amor a David, solamente David dijo: ay, ¿quién me diera un poco de agua? Eso es como que yo diga ahora: ay, ¿quién me buscara a mí ahora un pedacito del flan que hay ahí en el Senado, en La Habana? Y que se levanten rápido 3 de aquí, cojan la motorina y el motor de los hermanos, vayan para La Habana, para allá, y mañana estén aquí con el flan. Y entonces, ¿cómo conseguiste eso? Dice la palabra que ellos se metieron en el territorio enemigo, se metieron allí, se expusieron al peligro, cogieron el agua, vinieron y se la dieron a él. Mira, toma tu agua, tú tenías sed. ¿Cuánto amor por ese rey? ¿Cuánto deseo de servirle? Porque también ellos estaban conscientes de que David no era así porque le daba la gana. David era respaldado por Dios. Porque cuando un hombre y una mujer es respaldado por Dios, tiene gente alrededor que le quiere ayudar, que le quiere bendecir, que son capaces de ir a donde quiera por ayudarle, por servirle. Y de aquí sale la otra enseñanza. Y es que cuando nosotros nos creemos lo que dice la palabra de nosotros, que somos más que vencedores, que somos también esos valientes que dice la palabra para el Señor, eso que creemos va a influenciar a otras personas a creer que también pueden lograrlo. Estos hombres en su mayoría eran personas desterradas, eran personas que nadie quería, que eso lo encontró muchos en una cueva, abandonados, a lo cual la sociedad no lo quería incluir en ella. Pero cuando vieron a un David tan valiente, que creía lo que decía Dios de él, ellos decidieron seguir a este David y decidieron creer
que también ellos podían ser valientes. ¿A cuántas personas tú y yo estamos inspirando? ¿Cuándo fue la última vez que una amiga, que una vecina, que un vecino, que un hermano, que un familiar, que tus hijos te dijeron, yo quiero ser como tú? Me inspira como eres. Cuando sea grande quiero ser como tú. Tristemente, hoy en día muchos hijos no quieren ser como sus padres. Quieren ser como el amigo, como el artista, como el cantante, o sencillamente como otra persona de la iglesia, porque no se identifican con ese padre o con esa madre. ¿Cuántas personas en el mundo que nos rodean, rechazados y abandonados como estos hombres en una cueva, se han acercado a nosotros y nos han dicho en algún momento, yo quiero tener lo que tú tienes, yo quiero ser como tú eres? Porque no han entendido que realmente lo que tenemos y lo que somos se lo debemos al Señor. Pero ¿cuántos han venido? Porque a veces nos enfocamos tanto, pero tanto en el trabajo y en el servicio y en las cosas que hay que hacer, que olvidamos que somos influencia para los demás. Que como único podemos crecer en este mundo, la iglesia va a crecer es siendo influencia y ejemplo y testimonio para todo el mundo que nos rodea, como fue David. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, esta cualidad de David, de ser muy valiente, de ser un héroe, lo hizo en ocasiones confiarse demasiado. Y tuvo algunos resultados. Uno de estos resultados fue que como rey hizo un censo. Si él no hubiese sido rey, si él no se hubiese creído que él era suficiente y capaz y que él tenía la autoridad para hacer un censo, él no lo hace. Y aquí hay un detalle que 2 Samuel 24:1 menciona. Y es que él fue motivado, él fue movido por el mismo Señor, por el mismo Dios, para censar al pueblo. Dios quería que algo como esto pasara, para que su justicia cayera en el pueblo, porque estaban pasando cosas. Ahora, esto trajo consecuencias. Cuando David censa al pueblo, comete ese error, Dios manda a un profeta a decirle, cometiste un error, ¿qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga. Vas a elegir 3 cosas. Van a haber muertes de este tipo, va a pasar esto con tu casa y además va a haber pestes por 3 días aquí en el pueblo. Y David se queda pensando e identificó que había 2 propuestas de estas en las cuales él se iba a poner en las manos de los hombres, le iban a hacer daño. Y en la última propuesta, que eran las pestes, venía directamente a las manos de Dios. Y David le dijo al profeta, yo prefiero caer en las manos de Dios, que Dios es misericordioso, que no en la mano del hombre, porque el hombre cuando caemos en su mano es para matarnos. El hombre no perdona tan fácil como Dios. El hombre es vengativo, pero Dios es perdonador. ¿Cuántos dicen amén? Pero David se creyó más de lo que era en ese momento. Estaba demasiado seguro de lo que él había logrado y decidió censar al pueblo. Cuando nos confiamos en que somos muy vencedores, demasiado, hemos logrado muchas cosas, tenemos un testimonio de muchos logros, tenemos mucha carrera vencida, muy caminado, tenemos muchos estudios vencidos a veces, tanto conocimiento, pero tanto, dice la Biblia, el mucho conocimiento envanece. Eso de nada nos sirve. Demasiada confianza en nosotros mismos. Eso nos hace cometer errores. Y en este caso David estaba cometiendo un error que no solamente le afectó a él, sino que afectó al pueblo. Y murieron, escuche, murieron 60,000 hombres en estos 3 días de peste. Porque cuando usted y yo nos creemos más de lo que somos, no solamente nos afectamos nosotros, sino que afectamos a los que nos rodean. De alguna manera
se destruyen personas, se destruyen familias. De alguna manera pisoteamos a los demás y no nos damos cuenta. Hasta que el Señor no lo sabe, nos arrepentimos. Dios nos libre de caer ahí. ¿Cuántos dicen amén? También David adulteró. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5. Conocemos la historia de él con Betsabé, cómo fue el proceso. Pero algo curioso aquí, que la gente a veces obvia, es que, aunque se ha dicho muchas veces que David debía haber estado en la batalla, en la guerra, y no aquí en sus aposentos descansando, eso sucedió porque él era el rey. Si él hubiese sido un soldado, él tenía la obligación de ir. Pero como era rey, él se sentía con el derecho de un día elegir no salir. Y envió a otros capitanes, a otros guardianes del ejército que pelearan la batalla. Y eso provocó que su ociosidad y su comodidad lo conllevaran a ver cosas que no debía de ver, porque él no debía de estar ahí. Ahí estaban las mujeres y los eunucos. O sea, que había libertad para que las mujeres se bañaran como quisieran. Y los eunucos no podían llegarse a ninguna mujer, porque todos los hombres estaban peleando. Pero además no podían por su condición anatómica. Estaban castrados. ¿Qué hacía el único hombre que además era el rey, que además tenía que estar batallando y que era su labor como militar y como líder estar allí? ¿Qué hacía ahí? Mis hermanos, la comodidad. Cuando estamos seguros de todo lo que hemos alcanzado ya y todo lo que hemos vencido y que sí nos creemos todas esas cosas, pero cuando se nos pasa eso de las manos, el control se nos va y nos sentimos demasiado cómodos. Y ahí comienzan las batallas y ahí comienzan de momento las tentaciones que nos hacen pecar, nos hacen caer. Cuidado, nos dice el Señor a todos. También asesinó de una manera indirecta. Ahí mismo en 2 Samuel 11, del 14 al 17, se conoce la historia de cómo él mandó a poner a Urías, el esposo de Betsabé, al principio del escuadrón. ¿Para qué? Para que lo mataran. O sea, su intención era que él muriera. Él es el asesino indirecto de esto, el asesino intelectual de lo que pasó allí. Pero él estaba tomando esta postura porque él sabía que tenía autoridad y le iban a hacer caso. Él era respetado. Y nadie podía juzgar la decisión que él estaba tomando. Aquí una vez más estamos viendo abuso de ¿qué? De poder. Abuso de autoridad. Y a veces nos pasa a nosotros. Porque todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, somos líderes en la casa de nuestros hijos, cabezas de familia, líderes en el trabajo, jefes en el barrio, aquí en la iglesia. Todos de alguna manera tenemos algún liderazgo que desempeñar. El punto está en que una vez que ya cometimos un error, para encubrirlo y para seguir, nos vemos forzados a seguir mintiendo y a poner pecado sobre pecado, mentira sobre mentira, solo porque se nos ha ido de la mano quiénes somos nosotros. Y en ese momento David había perdido el norte. Y a todos nos ha pasado. ¿A cuántos se nos ha perdido el norte? A muchos. En algún momento de la vida, siendo más jóvenes, siendo más ancianos, pero se nos ha perdido en algún momento el norte. Y Dios quiere que lo recuperemos. Nuestro norte no es los Estados Unidos. Nuestro norte es el Señor. A esa dirección vamos todo el tiempo. Hacia arriba y hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya vimos una faceta de la personalidad de David. Un hombre valiente, héroe, vencedor, que inspiró a muchos. Pero eso mismo le hizo cometer errores. Demasiado seguro de sí mismo, demasiadas batallas vencidas, demasiados aplausos. ¿Saben? Cuando David mató al inicio, venció las primeras batallas, ¿qué hicieron las mujeres del pueblo? Una canción. Ajá.
una canción y ahí habían aplausos y había cosas. Imagínense ustedes desde el principio así de tu todo tener aplausos y tener una canción solamente para ti. En ese momento no se ve, ni la Biblia explica nada malo en el corazón de David, pero más adelante, como estuvimos viendo, se ve que él se tomó muy a pecho los logros que había tenido y dejó pasar algunas horas pequeñas a su vida. Ahora, vamos a ver otra faceta de la personalidad de David. Y usted va a decidir hoy si solamente quiere ser vencedor, más que vencedor, y quiere ganar todas las peleas y ser un valiente, ser un héroe, una heroína, o decide por esta personalidad que veremos ahora en el mismo David. Dice que David era conforme a qué? Era conforme al corazón de Dios. Él cometió muchos errores. Él se dejó llevar. Él fue hombre, ¿sabe? Los hombres cometemos errores. Pero era conforme al corazón de Dios. Esta frase, o estas palabras, de que era conforme al corazón de Jehová, realmente se traduce, porque a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos. Significa que David hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. O sea, el corazón de Dios representa lo que Él quiere, lo que Él desea. Y David podía entender cuál era el deseo de Dios para su vida. Que aunque él cometiera errores, debía arrepentirse. Que aunque él a veces se levantara, debía entonces bajar y ser humilde y bajar la cabeza. Que cuando Natán viniera todas las veces que vino a reprenderlo, él dijera, tú tienes razón, déjame bajar la cabeza. Y era el rey. Qué lindo es eso, ¿eh? Ser conforme al corazón de Jehová. Vamos a ver algunas características de esto. A ver, ¿cómo era David que era conforme a la voluntad de Dios? Primer punto, tenía unción en el ministerio. Diga conmigo, tenía unción. A veces no estamos hablando de este tema en muchos de nuestros cultos, en nuestras conversaciones, ya ni siquiera existe la palabra unción. Pero la unción no es nada malo. La unción es bíblica. Y Dios unge, prepara personas, hombres y mujeres, los sella de alguna manera. Y eso se puede ver en el resultado, en los frutos de esa persona, en el llamado evidente que tiene para desempeñar cualquier tarea. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Juntamente con David, a lo largo de toda la Biblia han existido muchos héroes y hombres valientes. Pero han existido pocos hombres con unción en el ministerio. Esos han sido prominentes. La Biblia habla de ellos. Pero muchos de ellos pudieron matar 200, 300, 500, miles de hombres. Pero eso no significaba que tenían un sello espiritual. Que cuando abrían su boca algo pasaba. Que cuando David tocaba el arpa, el demonio que había tenía que irse, ¿sabe? Hoy debemos elegir usted y yo. ¿Qué preferimos? Si estar todo el tiempo con la espada peleando y ganando batallas, o siendo aquellos que nuestro servicio, en lo poco que tenemos que el Señor nos da, que para nosotros es mucho, en eso pequeño que parece insignificante, en eso que estamos limpiando el piso, sirviendo allá atrás al fondo, tocando aquello, estamos siendo usados por Dios, estamos siendo respaldados por Dios. ¿Cuánto podemos analizar y pensar hoy en nuestras vidas que lo que estamos haciendo y en el lugar que tenemos, estamos teniendo frutos y tenemos resultados evidentes de que el Espíritu Santo está con nosotros y nos respalda? ¿Por qué hemos cesado la oración constante que antes teníamos cuando éramos recién convertidos en el primer amor? Señor, úsame cuando voy a cantar, quiero que tu presencia se derrame, porque es bíblico.
Porque está aquí en la Biblia, no está lejos. Que hay una realidad que nos dice que cada uno de nosotros tenemos que ser adoradores sin que nadie nos empuje a hacerlo, es verdad. Pero de que hay ministros que cuando cantan o tocan, la presencia de Dios cae, los demonios tienen que salir, las enfermedades se sanan, es bíblico. Y yo quiero eso para mí. A ver, no quiero decir que yo voy a cantar igual. Yo no soy cantante, estamos hablando de que tiene llamado. Como ese, están todos aquellos que tienen una tarea específica, hacer levitas en la casa del Señor, hacer predicadores, ministros, en cualquier parte que el Señor les ubique. Ahí donde Dios te ha puesto, ¿qué resultado estás teniendo evidente de la presencia de Dios? Solamente es tu conocimiento bíblico de cómo deben ser las cosas. Solamente es tu carácter, que a veces deben ser las cosas así porque son así, punto. O sencillamente cuando bajas la cabeza y dices, el Señor piensa esto, las cosas empiezan a suceder. Sin tanto esfuerzo. No sé si tú has notado muchas veces, las veces que Dios te ha usado, es cuando menos esfuerzo has tenido que hacer. Y es bíblico. Cuando menos creemos que estamos capacitados para hacer una tarea, y es cuando Dios más nos usa. Y a lo largo de toda la Biblia se puede ver eso. Ya hombres llamados y mujeres llamadas por Dios que creían que eran insignificantes, que no podían hablar, que tenían pena, que no eran lo suficientemente valientes, y Dios los usó. Con unción. Yo quiero que Dios me use. ¿Qué quiere Dios de ti? También vemos en este punto de que era conforme a la voluntad de Dios, que Saúl tenía celos de él. Dice 1 Samuel 18, del 8 al 9. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, con que sí que a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Nada más le falta que le den el reino. Punto. Dice la palabra, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí empezó todo. A veces no entendemos cuándo empezó todo, ni cómo empezó. Pero la Biblia nos está diciendo dónde empezó todo. Mientras Saúl no había sentido el celo por la cancioncita que le cantaron a David y los aplausos, nada había pasado. Y aquí hay algo curioso. Nuestra manera de servir, nuestros resultados en el servicio van a provocar indiscutiblemente celos y conflictos de aquellas personas que no lo hacen tan bien como nosotros, o creen ellos que no lo hacen tan bien porque desean tener lo que tenemos. Eso lo hace la unción del Señor. Eso lo hace el llamado del Señor. Pero además los celos no vienen de parte del Señor, y cada uno tenemos nuestros talentos y dones, y el hecho de que uno lo haga de una manera no significa de que yo sea menos usado por Dios. Pero Saúl se dejó llevar por sus emociones. Y cuando usted comienza a ser usado y usada por Dios de una manera sobrenatural, crea mi hermano que iban a comenzar las batallitas, y la gente, tanto de afuera, de adentro, de la casa, de la iglesia, del trabajo, a hacerte sentir y a demostrarte que tú no eres suficiente para eso, que lo que tienes ellos lo quieren tener y deben tenerlo, tú no, ni yo tampoco. Cuando estamos en la voluntad de Dios, a los demás no les gusta, ¿sabes? Cuando usted deja de hacer muchas cosas para servir al Señor y ese servicio es excelente, a otros no les gusta. Cuando usted comienza a tener resultados evidentes, como he estado diciendo y lo voy a seguir repitiendo, y el fruto de que el Señor está contigo, a algunos no les va a gustar, y debemos estar listos y preparados para ese momento. Pero luego continuó una batalla interna y espiritual que empeoró. Dice 1 Samuel 18, del 10 en adelante. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios
tomó a Saúl y él desvariaba, estaba como un loco en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Detalle importante. Ya Saúl tenía un espíritu que había sido enviado. Ya lo tenía, pero ese espíritu que tenía Saúl lo atormentaba a él solamente, lo afectaba a él solamente. Por eso se busca un músico y le hablan de David y David viene. Pero mientras David tocaba, leímos anteriormente, pudimos ver que el espíritu se iba y él se calmaba hasta que nuevamente regresaba. Pero en cuanto Saúl sintió celos, le abrió puertas a otro espíritu malo, que ya con la música de David no salía. Y como había tomado el control de las emociones de Saúl, cada vez que David estaba ahí tocando, como le molestaba, tenía la lanza en la mano e intentaba matarlo. El ataque va a ser mucho mayor, más feroz, más fuerte, cuando usted siga buscando más de Dios. Una persona que tenga celos por usted, o si usted tiene celos por alguien y lo ha identificado, hay que tener cuidado, porque el celo abre puertas a espíritus que nos controlan. Nos controlan. Y una vez estando ahí, cuando empezamos a ver los problemas, los desastres, a veces la misma gente no se entiende y dice: ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué afecto? ¿O por qué me afecta tanto si está consciente? Pero la persona no es capaz de controlar lo que tiene dentro, porque es un espíritu malo que ha hecho control, ha tomado el control de sus emociones. Por tanto, va a hacer daño una y otra vez, estando inconsciente incluso. Esto le estaba pasando a David. ¿Estamos todos aquí conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuerte lo que le estaba pasando a David. Todo esto pasaba porque David estaba en la voluntad de Dios. Pero hay una parte que ahora sí me enamora de esta parte de que él era conforme a la voluntad de Dios. Aquí vemos a un David que buscaba de Dios y era usado con el arpita, que cuando alguien tenía celos de él, él no reaccionó mal y seguía sirviendo, porque él sabía que Dios estaba con él. Y cuando esta persona empeora, ¿qué hace David? Dice 1 Samuel capítulo 24 del 1 al 11. Que Saúl estaba en algún recorrido militar, usted va a poder leerlo, y le entran ganas de ir al baño. Hoy decimos al baño, allí no había baño. Dice la palabra a ponerse de rodillas, sobre sus rodillas. O sea, se agachó para. Y entra a una cueva y allí va muy concentrado a hacer su necesidad. Pero a la cueva que entra, a esa cueva, allí estaba Davidcito. Allí estaba Davidcito, escondiéndose de él mismo, con sus valientes, que en ese momento no eran tan valientes. Y uno de esos hombres le dice a David: oye, acuérdate de lo que te dijo el Señor, que te iba a entregar en tus manos a tu enemigo. Este es el momento. Eso me acuerda. Tómate la pastillita, anda, pronto, tómate la pastillita. La docecita ahí. ¿Y qué hace David? Le reprende de una manera muy linda y amorosa. Le dice: líbreme, Jehová, de alzar mis manos en contra del ungido
de Jehová. Qué fuerte y qué lindo también. Aquí no se estaba hablando de cualquier hombre. Se estaba hablando de alguien que David estaba huyendo porque lo querían matar. A usted y a mí no nos han querido matar. Nos han querido quitar quizás un ministerio, pisotear de esta manera, no sé qué cosa. O quizás no nos han saludado y hay mucha gente que dice, no me saludó. Pero este David que está aquí, lo estaban intentando matar. Y eso no nos ha pasado a nosotros. Nosotros reaccionamos no como David. Esta característica de David se llama perdón. Diga conmigo perdón. Perdón. David ya en su corazón tenía resuelto el perdón. No, él me quiere matar, pero líbrame Jehová de yo hacer cualquier cosa. Si al final es el ungido del Señor. Saúl había sido desechado y David había sido ungido. Ya David sabía que él era el rey. Si David quería, mataba a Saúl y ocupaba el trono porque ya él había sido ungido como rey. Pero mientras este hombre viviera, David tenía en su corazón resuelto perdonarle cualquier ofensa, porque él sabía que tanto como él, el primer ungido para ser rey había sido Saúl. Porque a pesar de cualquier error que pueda cometer cualquier hombre, de cualquier error, sigue siendo el ungido de Jehová, el que él escogió, antes que tú y que yo, el que pagó un precio, cometió un error, pero ese fue el que él escogió. ¿Cuántos dicen amén? Esto para nosotros es difícil de entender porque no tenemos la mentalidad de perdonar cualquier cosa, pero Dios sí. Y el hombre y la mujer que agrada al Señor, que tiene en sí mismo el corazón conforme a la voluntad de Dios, perdona igual que Dios lo hace. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. ¿Cuánto? Eso quiere decir que vamos a multiplicar el 70% y cuando lleguemos ahí vamos a dejar de perdonar. Estaba diciendo que el 7 es el número perfecto, pleno del Señor, y eso es eterno. Usted debe perdonar y yo debo perdonar todas las veces que nos sea necesario, porque el Señor nos perdona no 70 veces 7, nos perdona todos los días porque su misericordia se renueva en cada mañana. Amén. No importa quién haya que perdonar. No importa que nuestro Saúl sea nuestra pareja en la casa. No importa que nuestro Saúl sea la vecina del frente. No importa que nuestro Saúl sea nuestro pastor, nuestro líder, nuestro mejor amigo, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe y director de la escuela. Hay que perdonar. Te cuesta trabajo, yo lo sé, a mí también. Nos cuesta trabajo, no te puedo engañar. Perdonar no es fácil. No lo es. Cuando Adán y Eva decidieron escuchar a la serpiente y pecaron, con ello vino la incapacidad para amar como Dios ama y una discapacidad para perdonar. Solamente el poder de Dios en nuestros corazones y el deseo de agradarle puede hacer que un hombre ame con el amor ágape del Señor infinito y perdone con el corazón infinito del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A veces no podemos hacerlo porque no estamos buscando esa voluntad de verdad. Estamos buscando la nuestra propia, defendernos, cuidarnos, que nadie nos dañe. Pero cuando perdones y cuando yo perdone, sentirás un alivio muy grande en tu corazón. Muy grande. Y puede que la otra persona nunca se entere que le perdonaste. Puede que la otra persona siga siendo el mismo o la misma de siempre. Pero tu corazón está libre de toda atadura, libre de toda cadena. Porque el pecado del rencor lo único que hace en nuestro corazón es atarnos a la otra persona y por consiguiente atarnos al infierno, al pecado. Y Dios nos está diciendo hoy, ya yo te entregué la salvación, la tienes asegurada, no seas de aquellos que no perdonan, porque si no perdonas yo no te perdono. Dice la palabra que el que no perdona no será perdonado. ¿Cuántos quieren ser perdonados en esta noche? Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es muy bueno. Luego más adelante, en el capítulo 26, encontramos otra escena. Saúl nuevamente sigue
cayéndole arriba a David, persiguiéndolo. Y una noche, intentando encontrarlo, se acuesta a dormir porque había que dormir en la noche. Y David estaba por allá. Y mandó unos hombres y entraron y los hombres vieron a Saúl ahí mismo y mandaron un mensaje y le dijeron: hey, el hombre está aquí, dormidito. Acuérdate, tómate la pastillita, que el Señor te ha dicho que lo iba a entregar en tus manos. Y el mensaje que David mandó para atrás dijo: les recuerdo nuevamente a ustedes que líbreme Jehová de levantar mis manos contra el ungido. Porque a veces las circunstancias se nos vuelven a presentar para probar nuestro carácter. Para decir fue que teníamos miedo al principio, pena, que nos vieran, y ahora, no. Ni ahora, como dicen los muñequitos, ni ahora, ni nunca. Hay que desechar eso. No somos esclavos del rencor, del pecado, no. Somos libres para perdonar, para amar a la gente. Y David amaba tanto a Saúl que cuando Saúl falleció, ¿cómo lo lloró? ¿Cómo lo lloró? Como han caído los valientes. Hay un libro que se llama así y hay una frase, una canción también. Ni siquiera él se vio como valiente, él vio como valiente al mismo Saúl. Qué temperamento parecido al de Dios, qué carácter, qué manera de ser tan noble de este hombre, tan parecido al Señor. Juntamente con esta característica del perdón de David, había una característica muy linda, pero muy linda, que es la sujeción. Él sabía quién era este rey, era su rey, su primer rey. El rey que toda la nación había pedido. Y él sabía que tenía que sujetarse a él fuera como fuera. Dice 1 Samuel capítulo 24 versículo 5. Presta la atención a esto, por favor. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Él no lo mató, no lo hirió, no lo raspó. Le picó el borde del manto y se lo enseñó. Y él se sintió mal por haberle picado el borde del manto a su rey. Porque él vio que era una falta de respeto, que era una falta de sometimiento a su rey, solamente picarle, cortarle el borde del manto de su rey. En los detalles de la vida a veces se nos va el temor de Dios. En una palabra, en una acción, en un gesto. A veces en un silencio. Porque debemos aprender a hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. ¿Cuánto de nosotros sentimos dolor por haber hecho algo que por insignificante que haya parecido, nada más se asemeja en mi mente a que pude haber dañado a la otra persona y me sienta mal en acto seguido? Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Que de momento pasé por aquí y ella me saludaba, sí, y sigo recto. Y después que estoy por allá digo, ay, pero si la hermana me saludó con un cariño, con un amor, y ahora, ¿cómo se habrá sentido? Ay, mi madre, pero y ahí voy para atrás a llamarla, a mandarle un mensaje: hermana, discúlpeme, perdóname, yo no quise, yo de verdad que no quise, yo venía enajenado pensando en otra cosa, porque uno siente esa carga de haber herido a alguien. ¿Usted logra entender lo que está pasando aquí? David sentía esa carga con un detallito. Que no seamos nosotros los que dejamos pasar detalles, sino que en todo momento tengamos el temor de Dios, que siempre nos está diciendo: suave, para, stop, para. No es ser extremistas. Y no podemos quedar bien con todo el mundo. Pero con quien sí tenemos que intentar quedar bien en todo tiempo es con Dios. Y quedando bien con Dios, vamos a quedar bien con la gente.
Romanos 13, del 1 al 2, el último texto bíblico que veremos en esta noche, es el mensaje explícito de lo que David sentía en su corazón por Saúl. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuántos están aquí? David allá en el Antiguo Testamento no se había dicho esto, pero como era conforme a la voluntad de Dios, ya él había entendido que esa autoridad de Saúl había sido puesta por Dios, perdón. Porque fue la verdad. ¿Quién lo puso? Dios. Y nosotros aquí perdemos el rumbo y decimos: no, eso lo escogió la hermana para que fuese la que limpia el piso. Eso lo escogió fulano de tal. Eso, no, como mismo lo escogió, lo podemos quitar. Como mismo vino, se puede ir. Y estamos olvidando que aquí quien pone y quien quita es el Señor. Que quien pone en tu corazón y en el mío la capacidad para elegir es Dios. Que aquí nada sucede al azar, porque Dios es soberano. A Dios no le sorprende quién va a ser nuestro líder mañana. A Dios no le sorprende quién va a ser el próximo presidente mañana. Él sabe, Él tiene los días contados de cada líder, jefe, autoridad, cristiano y no cristiano en todo el mundo. Tenemos los días contados y Él lo sabe. Y nos dice a todos que nadie se oponga a las autoridades puestas por Dios. Aquí no está hablando de las cristianas solamente. Aquí está hablando de todas. Nadie se oponga. Porque quien la resiste a ellas, resiste a Dios. Y acarrea para sí mismo condenación. Para sí. La condenación viene para ti y para mí en cuanto decidimos resistirnos a las autoridades. Esto lo está diciendo el mismo Dios, no el pastor. Así que, mi hermanos, esta otra faceta de David, muy linda, muy distinta, no requiere de un cinto bien ajustado aquí en la cintura, requiere de un cinto bien ajustado en el corazón. Porque todo el mundo no sabe perdonar, todo el mundo no es valiente para decir: yo perdono aunque tú me acabas de matar y traicionar por la espalda. Ese es el David conforme al corazón de Jehová, aquel que es Padre de nuestro Jesús y perdonó a toda la humanidad cuando todos le estábamos matando. ¿Logramos entender lo que está pasando acá? Hermanos, por un lado vemos a un David estratega, militar, rey, excelente líder, pero confiado en sí mismo. Y por otro está el David, buen ministro de Dios, usado por él, perseguido, pero perdonador y sometido a Dios y a la autoridad. Termino con esta frase que encierra todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado. Esta frase que yo estaba loco por decir al principio. Me he pasado toda la predicación queriendo decir esta última frase al inicio. Pero si lo decía al inicio, no podía. Te iba a decir toda la predicación. Escucha esta frase, porque entendiendo esta frase, no se te olvida la predicación. Logras entender todo lo que pasó aquí. Dice: matar a Goliat te llena de aplausos, pero perdonar a Saúl revela los frutos de tu corazón. Enfrentarse como valiente en lo público a las adversidades. Yo tengo fe para que el Señor me sane y sanar y poner las manos y que salga. Sí, y un problema, Dios abre el mar rojo y todas esas cosas lindas. Eso es público. Eso es lo que todo el mundo puede ver. Esas son cosas que son pasajeras. Pero lo que nadie ve, lo que está aquí adentro, es lo que el Señor pesa. Dice la palabra que Él pesa todos los corazones. Que Él discierne todos los pensamientos. Que nuestros pensamientos no son tan altos como los de Él, ni nuestros caminos
como los de Él. A mí me gustaría ser un valiente como David, más que vencedor, de hecho lo somos. Pero más que eso, quiero perdonar a mi Saúl. Porque eso va a revelar si mi corazón se parece al de Jehová. Si soy un buen luchador, soy más que vencedor. Pero muchos son así. Si soy un perdonador y amador, mi corazón se parece al de Jehová. Qué palabra más linda. Que el Señor nos haga elegir sabiamente. Hoy está a nuestra disposición, a nuestro alcance, elegir qué personalidad de David queremos hoy empezar a tener. Si podemos tener las dos, gloria a Dios, porque eras tú. Pero si hay que elegir, yo quiero parecerme al corazón de Jehová. Yo quiero ser conforme a la voluntad del Señor. Te invito en esta noche a inclinar tu rostro. Vamos a orar.